Acompáñeme por favor, Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 6. Iniciamos este nuevo capítulo de esta epístola. Es el tema número 14 que ya estamos teniendo de esta manera secuencial desde que hemos comenzado en Gálatas 1:1. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Lo tiene? La palabra de Dios dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Vamos a orar. Nuestro deseo y nuestro anhelo es escuchar su voz. Deseamos que hoy usted hable a nuestro corazón, según, Señor, su palabra sea aplicada en nuestra realidad, para que nosotros podamos entender cuán grande y maravilloso es el amor que usted tiene por los suyos. Un amor que no merecemos, pero que usted ha derramado en abundancia. Que hoy sea un día de celebrar su amor en medio de la congregación. Muchas gracias por su misericordia. Gracias por su amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermano, quiero contarle un tipo de cuento. El mensaje de esta mañana se llama El verdadero príncipe azul. Usted ha escuchado las historias, ¿no es cierto?, que terminan con un príncipe azul. Y es que los seres humanos tenemos como una fascinación por este tipo de historias como la de la Cenicienta, que es un clásico ejemplo de la historia del príncipe azul, ¿no es cierto? Tenemos una persona que vive en miseria, en desventura, una persona que viene a pobreza, que muchas veces está oprimida, pero que finalmente es rescatada ¿por quién? Por el príncipe azul, el héroe de la historia. Él la rescata y la lleva a tener un estado mucho mejor que el inicial. Y todas estas historias terminan con aquella famosa frase: y vivieron felices para siempre. Hermano, nos encanta este tipo de historias, ¿sí o no? Nos encanta cuando las vemos en una película o cuando las vemos en una historia de niños, nos encanta, pero yo creo que nos gusta este tipo de historias porque de alguna manera nosotros los seres humanos nos reconocemos a nosotros mismos dentro de esa historia. Nos reconocemos como aquellos que están en miseria, como aquellos que están en pobreza, como aquellos que están en desventura. Y hay un anhelo en el corazón por un príncipe azul que venga a rescatarnos, que venga a salvarnos de alguna manera. Ahora, ¿sabe cuál es el gran problema que tiene la humanidad? Que por lo general le apuesta al príncipe equivocado. El hombre, en términos generales, en lugar de buscar al verdadero príncipe azul, busca y dice, pues ¿quién me va a salvar? Y se vuelve a ver a sí mismo, vuelve a ver a sus propias obras y dice, tú me vas a salvar. Tú, mis propias obras, mi propia bondad, mi propia justicia, tú vas a hacer la salvación de mi alma. Se escoge un príncipe azul incorrecto. Uno bamba. Uno que no sirve, uno que no redime, uno que no da, al contrario, quita, esclaviza y peor aún, impide que llegues a tener aquella frase en tu vida de vivieron
felices por siempre. La humanidad entera, hermano, tiende a buscar este príncipe azul bamba. Pero hoy nosotros vamos a ver cuál es nuestro verdadero príncipe azul. ¿Quién es el verdadero Señor que nos rescata de nuestra vana manera de vivir? Porque ciertamente la ley, las obras que hace el hombre no le pueden salvar. Pero lo que no puede hacer la ley, el Hijo de Dios lo ha hecho posible. Así que acompáñeme, hoy vamos a estudiar las dos cosas: lo que te priva de hacer la ley, lo que la ley no puede hacer por ti, y más bien lo que te quita la ley. Y en segundo lugar, lo que el Hijo de Dios sí hace por ti. Comencemos entonces con nuestra historia. Primero, lo que te priva la ley, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hablamos la semana pasada sobre esta costumbre que se tenía en el tiempo antiguo y que no es muy diferente a nuestros tiempos actuales. Cuando un padre muere y sus hijos son menores de edad, no pueden tomar posesión de aquella herencia que les corresponde hasta que lleguen ¿a qué edad? Hasta que lleguen a los 18 años en nuestra cultura, ¿cierto? De la misma manera, en aquel tiempo, el hijo del amo, imagínense una familia, el padre de familia, donde tiene a su hijito, es el amor de su alma, pero el hijo no puede acceder a aquella herencia. Imagínense que el padre tenga chacra, tenga casas, tenga un negocio. Él no puede acceder a nada de eso porque es menor de edad. Pero en cierta manera podemos decir que todo eso que está ahí, ¿a quién le pertenece? Al hijo. Todo le pertenece al hijo. Pero aunque el padre muriera, el hijo no puede hacer lo que quiera con aquellas cosas. ¿Por qué razón? Porque el hijo se considera inmaduro. El niño, entre tanto que es menor de edad, se le considera incapaz de tomar sus propias decisiones. Eso es tan válido en aquel tiempo como lo es en el día de hoy. Aunque por más que tengamos padres que quieren creer que sus hijos a los 5, 7, 10 años ya tienen la madurez como para tomar decisiones, no la tienen todavía. Por eso es que, hermano, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Usted cree que un niño de 13 años tiene la madurez para tener novia? Hermano, de repente usted con los 20, 25 años que la tuvo, sufrió. ¿Cuánto más un niño que está en edad tierna? Esa edad no es para tener novia. Están inmaduros. Esa edad es para que jueguen, para que crezcan, para que vivan su edad. Ya vendrá el tiempo del enamoramiento, pero no los aliente ni les permita tener novia a esas cortas edades. Amén. Bien, sigamos. Ahora sí, cerramos el paréntesis y seguimos dentro de nuestro tema. El niño es el dueño de todas las cosas. A él le pertenecen sin duda alguna. Pero si el niño dice, quiero que en la chacra este año se siembren manzanas, ¿alguien le va a hacer caso? No. Si el niño dijera, ahora con el negocio de mi padre nos vamos a meter en aquel lugar o vamos a tomar tal rumbo, ¿alguien le va a hacer caso? No. En términos prácticos, como dice el versículo 1, en términos prácticos, en nada diferencia del esclavo. El esclavo no puede disponer de las cosas de su amo, ¿sí o no? El esclavo puede usarlas, pero él no puede decidir sobre las cosas de su amo. En la práctica, este niño está exactamente en la misma situación. No puede decidir.
En cambio, todas las cosas que tiene el amo y todo, incluso los hijos, nos dice el versículo 2, que todo está bajo tutores y curadores. Ahora, los tutores eran esclavos de la familia que se encargaban de hacer crecer al niño, se encargaban de la crianza. ¿Se acuerda del ayo de las semanas pasadas? Del pedagogos, esa es la palabra en griego. De esa persona que era designada para cuidar al niño, que fuera a la escuela, que recibiera alimentación, que lo guiara cada día de su vida. Ese es el tutor. Acá, aunque se usa otra palabra en griego, pero a final de cuentas el significado vendría siendo el mismo. Y también tenemos los curadores. Los curadores son aquellos que administraban los bienes del amo. El tutor cuidaba al niño y el curador cuidaba los bienes. Era el mayordomo, el que administraba todas las cosas que tenía el amo. De tal manera que el niño, siendo heredero de todo, no podía decidir sobre nada, y nuevamente repito, no era diferente a un esclavo. Él no tenía derecho todavía. Y todo permanecería de esa manera, nos dice el versículo 2, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál era este tiempo señalado por el Padre? La mayoría de edad. En el mundo romano, cuando cumpliera 14 años, en el mundo judío, cuando cumpliera 20 años. Pero lo curioso, hermanos, acá es que Pablo no dice que todo se mantendría de esa manera hasta que llegara la mayoría de edad. No. ¿Cómo lo describe Pablo acá? Hasta el tiempo señalado ¿por quién? Por el Padre. Pablo está dirigiéndonos nuestra atención de que la madurez, si bien es cierto, es un momento específico, pero es el momento específico que el Padre quiere que el Hijo llegue a tener. Nos recuerda acá, hermano, que es el padre de familia el que tiene al hijo, llamémoslo así, en esa niñez hasta que él diga, llegamos a la madurez, llegamos a la etapa correcta. Pero entre tanto que el niño no llegaba a la madurez, nos dice que era gobernado por los tutores y por los curadores. Versículo 3, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Habíamos dicho que niños acá no se refiere a cristianos inmaduros, sino a inconversos. En esta figura, los niños espirituales no se refieren a cristianos inmaduros, sino a personas que todavía no han venido a la salvación, todavía no han creído en Jesús. Y nos dice que durante esta etapa, mientras la persona no ha conocido a Jesús, está bajo los rudimentos del mundo, está esclavo de los rudimentos del mundo. Ahora, esta palabra, rudimentos del mundo, es bien interesante. Rudimentos en griego habla de algo que ha sido ordenado o una serie de cosas que siguen una secuencia. Por ejemplo, como nuestro ABC. ¿Cuál es la secuencia del ABC? A, B, C, D. Es cierto. ¿Cuál es la secuencia de los números? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Cuál es la secuencia de los días de la semana? Bueno, de repente, si usted tiene una semana judía, primero va a decir domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Cuál es la secuencia de los meses del año? Qué bien se lo sabe. Voy a esto. ¿Cuándo hemos aprendido estas cosas? En las edades más tempranas de nuestra vida. Los rudimentos del mundo
habla de las enseñanzas más básicas, más elementales, de las reglas y las regulaciones que tiene el hombre de una manera muy básica y muy elemental. En el caso de los gentiles, ¿dónde ha puesto Dios las reglas de vida? En el caso de los gentiles, de los que no conocen ni la Biblia ni a Dios, en la conciencia. Tenemos una conciencia que nos marca lo que es bueno y lo que es malo. No es perfecta, está muy afectada por el pecado, pero funciona hasta cierto punto. ¿Me dejo entender? Aparte de eso, los gentiles tenían a sus dioses a los cuales ellos querían agradar, y tenían por tanto un montón de reglas que seguir, como ofrecer sacrificios y hacer un montón de cosas para que sus dioses no se ofendieran, para ganarse el favor de sus dioses. Los judíos, ¿qué tenían como enseñanza? La ley de Dios. La ley de Dios, y no solamente la ley, sino encima de la ley, los fariseos habían puesto un montón de tradiciones encima, un montón de cosas que ellos tenían que cumplir, regulaciones. Ellos, por ejemplo, en el día de reposo no podían dar más que cierta cantidad de pasos. Habían cosas que eran permitidas hacer, otras cosas que no eran permitidas hacer. Era un montón de regulaciones que les servía a ellos para dirigir su vida. Y Pablo dice que todo ese montón de cosas, ya sea de judíos o ya sea de gentiles, esas creencias que tenían antes de conocer a Cristo, esas creencias los tenían esclavos. Estábamos, dice el versículo 3, bajo esclavitud. Estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los hombres, al colocar a los rudimentos de este mundo, ya sea a la ley de Dios, o ya sea lo que dice el sacerdote, o lo que dice mi papá, lo que dice mi mamá, ya sea colocar aquellas instrucciones como el medio de salvación, en lugar de encontrar salvación, el hombre encuentra esclavitud. Es el príncipe azul, Bamba, ¿se acuerda? Tú vas a ser mi salvación, ley. Tú vas a ser mi salvación, obras. Tú me vas a redimir. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que la ley no es mala. El malo soy yo. Y la ley me va a pedir una perfección de la cual yo no soy capaz de encontrar, de la cual yo no soy capaz de alcanzar. Es como cuando uno era pequeño y tenía un juguete y había algún mayor que era de corazón malvado y te levantaba la pelota, por ejemplo, así, y tú eras chiquito y chaparrito, ¿no es cierto? Y tú brincabas y brincabas para alcanzar la pelota. ¿Podías alcanzarla? Y quedabas allí, no podías hacer absolutamente nada. De la misma manera, la ley siempre va a exigir más de ti de lo que tú puedes hacer. Por eso es que si tú pones al príncipe azul Bamba, a la ley, como tu salvador, ese príncipe azul, en lugar de liberarte, te va a esclavizar, porque nunca vas a poder alcanzar lo que te pide para que tú seas libre. Nunca. Tanto judíos como gentiles están esclavizados a sus sistemas de salvación, ya sea en culturas paganas o ya sea en el mismo pueblo de Dios. No importa, están sujetos a esclavitud. Eso es lo que nos dice también la carta de Romanos. Esa es la tesis de Romanos. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo la maldición de Dios. Y por tanto todos necesitan un solo Salvador. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 23. Pablo está hablando de los rudimentos del mundo, de aquellas cosas que la gente pone su confianza. Y Pablo dice, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Por ejemplo, ¿usted ha visto esas personas que se flagelan?
Y tú los ves y dices, wow, estas personas cómo aman a Dios. Wow, estas personas qué piadosas son. Todo lo que quieren hacer por Dios. En Costa Rica, por ejemplo, en la romería que se hace en los 2 de agosto, las personas viajan de todo el país hacia una basílica que se encuentra en una de las provincias, y hay personas que caminan por 7 días enteros porque viajan desde la frontera hasta esa basílica. Y cuando vemos o cuando veíamos eso, no nos llenábamos de admiración y decíamos, wow, qué fe. Vemos una persona vestida de morado en octubre, wow, qué fe. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo acerca de estos actos externos, acerca de los rudimentos del mundo. Nos dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mira, hermano, tú te puedes poner a hacer martirizar tu cuerpo en ayunos y en todo lo que tú quieras. En sí, el ayuno no es para matar el pecado en nosotros. Para matar el pecado es el arrepentimiento y la comunión con Dios. Pero tú te puedes poner a ayunar todo lo que tú quieras, que en sí eso no te va a matar nada en ti. Tú puedes caminar kilómetros hacia una iglesia, eso no va a matar nada en ti. Tú puedes dejar de comer chancho o dejar de comer sangre, eso no va a matar el pecado en ti. No puede, eso no tiene eficacia alguna contra los apetitos de la carne, contra el pecado que vive en ti. Hermano, la ley nunca va a santificar a ninguno de los seres humanos. Nunca lo va a declarar justo. Tú puedes poner, y ese es el gran problema que tenemos en el evangelismo el día de hoy. Le decimos a una persona, para que tú seas cristiano, deja de fumar. Y de repente la persona de verdad dejó de fumar, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Nunca creyó en Jesús. Pero como hizo aquel paso, como dominó su carne, piensa que es cristiano, pero en muchas otras áreas sigue teniendo la misma vida mundana. Hermano, no. La ley nunca sirve para salvar al hombre, solamente para colocarlo bajo esclavitud. Y la ley no solamente no te priva del pecado, la ley no solamente guarda el pecado en tu corazón, sino peor aún, la ley te impide que entres ante el Padre Celestial. Y tú dirás, pero la ley no viene de Dios. Sí, pero tú has violado esa ley y tú quieres ponerla como tu Salvador, y por tanto Dios no te puede recibir, porque delante de su ley tú eres un transgresor. Y sigues siendo un niño. No has llegado a la madurez, no has llegado a la adultez. El padre no podía disfrutar de comunión plena con su hijo hasta que el niño llegara a la adultez. ¿Por qué? Imagínate que el padre le dijera, hijo, vamos a hacer negocios. Ah, no, espérate, no puedes, todavía eres niño. Hijo, vamos a hacer la chacra. Ah, no, espérate, todavía no puedes, ser el niño. Mientras que el niño era niño, todavía no podía gozar. Sí, estaba en comunión con su padre natural, estaba en comunión con él, pero no podía gozar de la plenitud de la comunión con él. ¿Me dejo entender, hermano? De igual manera, e incluso mucho peor, es la ley. La ley no solamente no te permite acceder ante el trono de la gracia, la ley te aleja de Dios y más bien te muestra que estás bajo la maldición de Dios. Recuerda lo que hemos visto hace unas semanas. Todos los que habían violado de alguna manera la ley, todos están bajo la maldición. Por tanto, hermano, el príncipe azul correcto no es la ley de Dios. Nunca creas que por ser obediente en sí mismo tú vas a poder encontrar la vida eterna, porque la salvación no se encuentra en la obediencia. Ahora, eso no significa que dejes de ser obediente.
El pastor dijo que no fuéramos obedientes. No te estoy diciendo eso. Te digo que no pongas en la obediencia tu confianza para ser salvo. La obediencia es el fruto de la salvación y no su causa. Yo soy obediente porque soy salvo y no soy salvo porque soy obediente. ¿Me dejo entender, hermano? La obediencia es parte del Hijo de Dios, pero no es lo que hace que la persona sea hijo de Dios. La ley no es tu príncipe azul, pero lo que te priva la ley, el Hijo de Dios lo hace posible. Versículo del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Habíamos dicho, hermanos, que decía en el versículo 2 que el niño iba a estar bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Y ahora el versículo 4 nos dice la explicación de ese tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué es este cumplimiento? Que Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Cuando llegaba el tiempo señalado por el Padre, el niño dejaba de ser niño. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Hasta entonces estaba debajo de tutores y curadores, pero ya no le estaría más. Dejaba de parecerse a un esclavo. Ya no era que no tenía ni voz ni voto. Era como de mantequilla el niño. Ya no. Ahora que llega la madurez, ahora sí tiene todos los privilegios y todas las responsabilidades, y ahora puede gozar de una comunión plena con su Padre. Y todo esto sucede cuando el niño llega al tiempo señalado por el Padre. Y Pablo nos dice que este tiempo señalado por el Padre es cuando Jesús entró al mundo. El tiempo señalado por el Padre. Recuerde esto, hermano. Jesús no llegó a esta vida, a esta humanidad, cuando Él le dio la gana. Jesús no se trabajaba, no se manejaba por voluntad propia, sino que Él supo esperar el tiempo de Dios. Diga conmigo, el tiempo de Dios. Porque yo supongo que hay muchos acá que necesitamos aprender a esperar el tiempo de Dios. Porque vivimos en la cultura rápida, ¿no? Yo quiero orar y que todo aparezca ya. Así, Señor, así. Y todavía hay gente que le truena los dedos así al Señor, con un irrespeto, una irreverencia. Ya, así me lo das. No, hermano, no es en tu tiempo. Recuerda que tú no eres Dios. Dios no baila a tu son. Tú tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios. Él es el perfecto y el sabio. Tú eres una criatura caída. Por tanto, no te fíes en tu propio corazón. Confía en Jehová y Él hará. En su tiempo hará. Cuando llega el tiempo adecuado, desde los días de la caída de Adán y Eva, Dios había prometido enviar al hijo de la mujer. Por eso es que en este versículo Pablo recalca que es hijo de la mujer, nacido de mujer. Y este hombre, la humanidad lo ha estado esperando durante siglos y siglos y siglos. Abraham escuchó de él cuando Dios le prometió: en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El rey David lo escuchó cuando dijo: de ti haré, uno de tus hijos será rey eterno sobre Israel. Cada uno de los profetas vivió esperando ver su momento, esperando verlo, pero no aparecía hasta que llegó el tiempo señalado por el Padre.
Dios había orquestado toda la humanidad para que Jesús llegara, no en un palacio, sino en un pesebre, no en el vientre de una princesa, sino en el vientre de una desconocida mujer. Pero había nacido el Redentor. En ese tiempo, como en ningún otro momento de la historia, hasta ese momento, la humanidad contaba con cosas que eran necesarias para la difusión del Evangelio. Había un idioma que lo unificaba todo. El Imperio Romano, como gobernaba prácticamente casi todo, había un idioma que lo unificaba todo, el griego. Eso iba a facilitar la expansión del mensaje de la palabra de Dios. Los judíos habían puesto sinagogas, los judíos que fueron expulsados de Jerusalén y de sus tierras, en sus naciones paganas que ahora donde vivían, habían puesto sinagogas para reunirse. Y ahí eso era estratégico. ¿A dónde iba Pablo para difundir el evangelio? El primero iba a la sinagoga y de ahí tomaba la ciudad. Y también había una red vial. La red vial romana, hermano, hasta hoy día funciona. Ha sido tan bien hecha, todo lo unía. Hermano, Dios había orquestado todo porque era la hora de que entrara el Hijo de Dios. La humanidad entera ha permanecido como niños. La humanidad entera ha permanecido como bajo tutores y bajo curadores, pero ya se acabó. Necesita llegar la hora señalada por el Padre. Es necesario que llegue la adultez para los escogidos de Dios. La ley nunca les iba a poder dar esa adultez. Un día Jesucristo hablándole a los fariseos. Usted sabe que los fariseos respetaban hasta la última norma de la ley. No solo de la ley, de sus tradiciones. Pero Jesús les dijo: si el Hijo del Hombre les libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Ellos, obedeciendo a la ley, seguían siendo esclavos. La única forma que ellos podían ser libres era si venían al Hijo de Dios. Hermano, Jesús es el tiempo señalado por el Padre. Él es el tiempo, Él es la madurez de los hombres. Él es el único que te puede sacar de ese estado de esclavitud y traerte a una nueva vida. Y mira lo que dice el versículo 4. Pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, y escuche esta expresión: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué nota usted en esa expresión? Está la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo. Jesucristo es Hijo de Dios, pero también nos dice nacido de mujer. Jesucristo es Hijo del hombre. 100% Dios, 100% hombre. Un misterio que, hermano, no nos cabe en la cabeza, porque su humanidad no interrumpió su divinidad, ni su divinidad interrumpió su humanidad. Él es 100% hombre, 100% Dios. Ha venido a este mundo. Y sigue diciendo el versículo 4, nacido bajo la ley. Ahora, Jesús nació bajo la ley en el sentido de que Él, como ser humano, está obligado a cumplirla. Pero Él no está bajo la ley en el sentido que tú y yo, que estamos esclavizados bajo la ley por no haberla cumplido. Jesús nunca estuvo bajo la maldición de la ley por cuanto Él nunca la transgredió. Él nunca fue un esclavo. Pero déjame decirte esto: Jesús sí recibió la maldición de la ley, no porque Él hubiera obrado mal, sino porque era necesario que el castigo, la maldición que caía sobre ti y sobre mí, cayera sobre el justo, que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios mediante la maldición de su propio Hijo. Esta semana escuchamos al pastor Sugel que decía: es como si 1000 infiernos hubieran caído sobre esa cruz. Hermano, el castigo que el Señor le dio a Jesús en la cruz
para que tú llegues hoy a la madurez, para que tú llegues hoy a la salvación. Él ha dado su vida. Fue obediente perfecto a la ley de Dios y ha dado su vida para librar a los que están bajo maldición. Eso nos dice el versículo 5. Para que redimiese a los que están bajo maldición. El hombre tenía la mayor de las maldiciones encima. ¿Sabe cuál es la mayor de las maldiciones? No es que te maldiga tu suegra, o el chamán, o el brujo. Eso, hermanos, perdóname que te lo digas, eso es un chancay de 10. ¿Sabe cuál era tu gran problema? ¿Sabe cuál es el gran problema de la humanidad? Que se encuentra bajo la maldición de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús vino para redimir a los que están bajo la ley. Hay una redención. La palabra redención tiene que ver con comprar a un esclavo. Él vino a redimir, no importa si eran judíos, no importa si eran gentiles, ellos no son capaces de cumplir la ley de Dios, están bajo maldición, porque no son capaces, ellos se esfuerzan, yo quiero hacer la ley de Dios, yo quiero hacer la ley de Dios, pero por más que tratan, no lo logran hacer, y por tanto están bajo la maldición de esa ley. Pero mientras que ellos ya no tienen esperanza, mientras que ellos ya no tienen en sí mismos salvación, porque la ley no les puede salvar, ahora sí entra el verdadero príncipe azul. El Bamba nada pudo hacer por ellos sino esclavizarlos, pero llega nuestro Señor Jesucristo y no en un caballo blanco, sino en una cruz de madera, no con una corona de príncipe, sino con una corona de espinas, no con un atuendo real, sino desnudo, llega a la cruz a dar su vida, no con oro, no pagando con oro ni con plata por ti, sino con su sangre preciosa. El hombre es redimido, es comprado, es traído, sacado de esa vida de esclavo, es liberado de la maldición de la ley, es liberado de la ley como instrumento de salvación. El hombre finalmente es salvado por Dios. Hermano, no sé si esto le da alegría a usted. No sé, hermano, si esto le da alegría a usted, pero déjeme decirle una cosa. El hombre está perdido si no fuera porque en su gracia infinita, en su misericordia, Dios vio a su Hijo para salvarnos a nosotros. Él lo puso en una cruz y ahora Él te ve a ti a través del Hijo de Dios. Pero ¿quieres que te cuente algo todavía más grande? Tú no solamente eras un esclavo que fue redimido a precio de sangre. Que ya eso, hermanos, es para llenarnos el corazón de felicidad y de alegría por el resto de la eternidad. Dios te ha adoptado como su hijo. Versículo 5. A fin de que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. ¿Te has puesto a pensar eso, hermano? Tú eras el enemigo. Tú merecías vivir ni siquiera cerca de la gloria de Dios, en un lugar tan apartado que es el mismo infierno. Tú estabas bajo la esclavitud porque hasta de tu propio corazón tú no amabas a Dios, tú lo odiabas y tú querías hacer tu propia justicia. Pero sin embargo Dios te amó, te rescató, te limpió, te dio ropas nuevas y ahora te ha traído para que seas hijo de Dios. Hermano, ya bueno hubiera sido que Dios nos libere y nos deje libres.
en la calle, ya te he comprado, ya he hecho esto por ti. Ahora sí, anda, vete y no peques más, en el sentido literal de la palabra, algo así como tú por tu lado, yo por mi lado y no nos volvemos a encontrar. ¿Cuántos de ustedes han tenido que perdonar a una persona bien difícil de perdonar? Pero no le hacemos nuestro hijo. No le hacemos nuestro hijo. ¿Me dejo entender? A menos de que sea tu hijo el que te hizo aquello malo, pero ya era tu hijo. Y esto es más conmovedor, hermano, cuando entendemos el contexto. En la ley romana garantizaba que si tú adoptabas a un hijo, ese hijo recibía los mismos derechos que un hijo natural. Ahora, eso es sencillo para saber sobre hijos de nobles, pero también se aplicaba cuando el niño era un esclavo. Si ese niño era un esclavo, en muchas otras culturas, cuando era traído al seno familiar, era tratado como un hijo de segunda. Es más, lamentablemente hasta el día de hoy, en algunas familias, cuando llega un niño adoptado, los otros hermanitos le dicen, tú no eres hijo de mi mamá, tú no eres hijo de mi papá, y lo comienzan a marginar. ¿Me dejo entender? Pero la ley romana garantizaba de que el niño que llegaba no podía ser discriminado, tenía que recibir todos los privilegios, todo el trato igual, él tenía los mismos derechos que un hijo natural. Y en ese contexto Pablo nos está hablando. Tú eras un esclavo que el Señor ha redimido y te ha traído a su familia, y a tal punto que ahora se te llama coheredero con Cristo Jesús. Él no te está tratando como un hijo de segunda. Él te está tratando como su propio hijo. Mira el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Ha notado algo en esa última expresión? ¿Cuántas personas de Dios están presentes en este versículo? Repito, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Quiénes están presentes acá? Está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, esto es conmovedor. Mire, en nuestra sociedad y en la humanidad en general, adoptar es un gran acto de amor, ¿sí o no? Es un acto, hermano, que tú ames al hijo que ha salido de tus entrañas es natural. Pero que un padre y una madre derramen amor y abundancia de amor sobre un hijo que no salió de sus entrañas, eso es sumamente admirable. Es sumamente grato. Es sumamente alegre ver un padre, una madre que han adoptado y que aman a su hijo. Ese amor solamente es una gracia de Dios. Pero con todo y todo, un padre y una madre adoptiva no le pueden dar su espíritu a su hijo. No le pueden dar amor, pero no le pueden dar su espíritu. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios, Pablo le está diciendo a los Gálatas, por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Ahora, tomemos en cuenta que esto Pablo se lo está escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas están pasando por una crisis de fe horrible. Ellos están comenzando a desviarse del camino, pero sin embargo Dios dice, todavía son mis hijos. Hermano, tú puedes estar pasando por crisis, puedes estar pasando por momentos débiles en la fe, que Dios no te está quitando tu estatus de hijo. No quieres que sigas viviendo o permitiendo el pecado en tu corazón, pero no te ha quitado el estatus de hijo. Él ha dado ya su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Mora dónde? ¿Sabe por qué dice el corazón? El corazón es el centro mismo del hombre.
El corazón es lo profundo, de donde toma sus decisiones, hacia donde guía su vida, el centro mismo de su ser. No sé si usted ha visto esas series japonesas donde había un robot gigante que adentro era gobernado por una persona. ¿Cuál era? Ah, ya, bueno, esa. El centro mismo de ese robot era la persona que lo gobernaba, ¿cierto? Hermano, el cristiano no debe tener a Dios como un accesorio. No es que el cristiano es cristiano mientras venga a la iglesia, pero el resto del tiempo toma decisiones sin importarle a Dios. Eso, hermano, no es ser cristiano. Si tú vives así, arrepiéntete, porque esa no es la forma como debe vivir un hijo de Dios. El hijo de Dios vive con el Espíritu Santo en el mismo asiento de su alma, en ese asiento de conductor. Donde está el chofer, ahí debe estar el Espíritu en tu vida. Ese espíritu que has recibido, que Dios ha enviado. Y esto es lo maravilloso. Mira, versículo 4. Dios envió a su Hijo. Versículo 6. Dios envió a su Espíritu. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Envió a su Hijo. Envió ahora a su Espíritu. ¿Sabe por qué era necesario que el Espíritu viniera a nuestros corazones? Porque nuestros corazones son duros. Porque nosotros estábamos amando al príncipe azul bamba, falso, al que no sirve. Estábamos amando y depositando en él nuestra confianza. Pero el Espíritu vino para darnos convicción de pecado, de juicio y de justicia. Hermano, tú nunca hubieras podido creer en Dios si el Espíritu Santo no hubiera obrado en tu corazón. Él es el que transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Él es el que te guía a toda la verdad. Él es el que glorifica el nombre de Jesús en tu vida cuando tú te arrepientes de corazón. Él es Él el Espíritu Santo. Él es la razón por la cual tú hoy amas a Dios. Él es el único que pudo cambiar tu corazón de frío, indiferente y amante del pecado por un corazón que hoy se vuelve a Dios. A tal punto que termina diciendo este versículo 6, que el Espíritu clama dentro de nosotros y dice: Abba, Padre. Abba significa padre en arameo, y pater, como dice en el original en griego, también es padre en griego. Y entonces la expresión Abba Padre llegó a ser utilizada como una expresión de mucho cariño para tu papá. ¿Cómo le decías tú a tu papá? De manera cariñosa. Yo, por ejemplo, le decía al mío papi, hasta el día de hoy. Yo lo llamo y le digo papi. De repente usted le decía de otras formas, pero eran expresiones de cariño, ¿sí o no? Ahora, decir Abba Padre al amo de la casa, al señor de la casa, estaba prohibido para los esclavos. Mientras que el hombre es gentil, no se puede dirigir a Dios como Abba Padre, porque no es su padre, es un esclavo de la ley. La única forma en que llegue a decirle Abba Padre es cuando viene al Hijo de Dios, es redimido por el Señor Jesucristo, y ahora sí le puede decir Abba Padre. Hermano, tan maravilloso es esto, que solamente en la Biblia hay 3 veces en que se dice Abba Padre. La primera, yendo de atrás para adelante, es en este versículo 6 de Gálatas. La segunda se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 15, no lo busque, pero más o menos es casi el mismo contexto que Gálatas. Dios ha dado su Espíritu para que los creyentes clamen Abba Padre. Pero hay una vez más cuando se dice la palabra Abba Padre en la Biblia. ¿Sabes cuándo es? Romanos capítulo 14, versículo 36. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Usted sabe lo que significa Getsemaní. Usted sabe lo que significa en la vida del Señor el huerto de Getsemaní.
es la sala de espera ante la cruz. Es el lugar, la antesala al sufrimiento más grande que cualquier hombre ha experimentado sobre esta tierra. Y mientras que la carne de nuestro Señor está horrorizada al contemplar la muerte espiritual que tiene que vivir, Él levanta su clamor a Dios y le dice: Abba, Padre, todas las cosas para ti son posibles. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hasta ese momento el único que tenía derecho de llamarle a Dios Abba Padre estaba clamándole a Dios que se hiciera la voluntad suya para que Él pudiese redimir, Él pudiese ir a la cruz y redimirte a ti, para que hoy tú le puedas clamar a Él Abba Padre. Ese primer Abba Padre que tenemos en Getsemaní hizo posible que tú hoy puedas levantar tus ojos a Dios y decirle: Abba Padre, mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Y sabe, hermano, esto no es algo que nos nace a nosotros mismos, decirle Abba Padre. Si usted se fija al final del versículo 6, el que clama Abba Padre no es el creyente. ¿Quién es? Le repito el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Quién es el que está clamando? El sentido es el Espíritu que está en ti clama a través de ti. Es una operación conjunta. No es algo que nace en el hombre buscar a Dios. No es nada que nazca en el hombre el querer a Dios. Es algo que el Espíritu está haciendo a través de ti. Es como en Apocalipsis 22:17, cuando nos dice que el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor, hablando del regreso de nuestro Señor. Hermano, el Señor entonces te ha redimido y te ha adoptado. Tú hoy puedes tener una comunión viva y real. Pero esto solamente es para los que han aceptado a Jesús como su Señor. Para todos aquellos que hoy confían en la cruz de Cristo, Él los va a redimir de todas sus culpas. Los va a adoptar como su propio hijo. Él pudo hacer lo que la ley no pudo. Por eso Él es nuestro verdadero príncipe azul. Él es nuestro verdadero príncipe azul, quien confía en sus obras para salvación. Nunca va a poder encontrarla, porque nada más va a estar esclavizado. Por más que tú intentes ser salvo por tus obras, más bien todas ellas, nos dice la palabra, son como trapos de inmundicia. Pero el Hijo de Dios ha venido para dar su vida, para que tú hoy encuentres redención y adopción. Quiero terminar dando 3 aplicaciones a este mensaje. El primero es que vimos que Cristo llegó a la tierra cuando, en el tiempo señalado por el Padre. Hermano, lo primero que te quiero invitar a llevarte en tu corazón hoy es que no te olvides que Él es el que orquesta todo en tu vida. Cuando tú levantas una petición a Dios, cuando tú clamas a Dios, a nosotros nos encantaría las respuestas instantáneas. Nos encantaría que ya estuviese lo que queríamos, que ya esté aquí con nosotros, pero Dios no funciona así. Dios funciona en su tiempo, y su tiempo siempre va a ser perfecto. Así que si tú hoy estás levantando un clamor a Dios, no desesperes si todavía no es la respuesta. De repente estás orando por tu hijo que está perdido. De repente estás orando por alguna situación en específica donde quieres y necesitas, por favor, que Dios te ayude. No desesperes. Sigue orando. Sigue clamándole a Dios. Pero confía que en el tiempo señalado, Dios va a dar la respuesta.
No siempre va a ser lo que tú quieres que sea, pero siempre va a ser lo mejor que tú, lo mejor para ti, aunque no lo entendamos en ese momento. Mi segunda aplicación es esto. Si Cristo nos redimió y nos dio su Espíritu para que clame dentro de nosotros, Abba Padre, significa que Dios espera que sus hijos tengan una vida de comunión con Él. Vimos que el clamar Abba Padre es una operación conjunta entre el Espíritu y el creyente. El Espíritu está allí. La gran pregunta es, ¿tú estás? El Espíritu está clamando Abba Padre. La gran pregunta es, ¿y tú? ¿O estás tan ocupado en los afanes de este mundo? Estás tan ocupado con tantas cosas encima que siempre le sales a Dios con la misma excusa. Hoy no tuve tiempo, Señor, pero te prometo que mañana sí. No, hermano. Proponte hoy, proponte hacerte unión, unirte con lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti y tener una vida de oración continua. Todo lo que tú hagas sea dirigido por el Espíritu de Dios. Todo lo que tú hagas, no te estoy pidiendo que te quedes 24 horas al día arrodillado orando. Ten tu tiempo de oración, pero cada cosa que hagas en la calle, hazlo pensando que es lo que glorifica a Dios. Porque ser dirigido por el Espíritu de Dios, dice que el Espíritu glorifica a Dios. Si tú eres dirigido por el Espíritu, tú vas a hacer lo que le glorifica. Ten verdadera comunión con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, esta es mi tercera aplicación. Si estás cansado de encontrar o de tratar de encontrar la salvación, la seguridad de tu salvación por tus propios medios, renuncia a ese príncipe azul bamba que es tus propias obras y ven a Cristo. Ven a Cristo, mi amado, mi hermano, mi amigo, ven a Cristo y Él te va a redimir de tus pecados, va a perdonarte, va a limpiarte de tu maldad. Tú vas a poder acceder no solamente a la limpieza, sino a la adopción que el Señor nos ha dado. Ven a Cristo y deja de rechazarle. Ven a Cristo y deja de confiar en ti. Declárate en miseria y el Señor te ayudará. Él da gracia a los humildes, pero al soberbio mira de lejos. Ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados.